El 13 de septiembre de 1973 se iba a inaugurar una exposición de arte latinoamericano en Chile. Desafortunadamente, el 11 de septiembre de ese año ocurrió el golpe militar, lo cual hizo que la inauguración se suspendiera y la exhibición no pudiera lograrse. Como una manera de reafirmar los vínculos culturales entre México y Chile, el Museo de Arte Carrillo Gil actualmente está mostrando la exhibición pendiente, una muestra que contiene las obras que iban a ser exhibidas ese mismo día en Santiago de Chile. Te das cuenta, usa la tinta como si estuviera usando el muro con el que va a pintar, porque todo el trabajo es como muy parecido al fresco, a la técnica del fresco en el mural. Obviamente ellos no necesitaban el lenguaje abstracto, pero Orozco es quien más entendió cómo el lenguaje pictórico en sí era el que daba la forma y no al revés. O sea que las pinceladas y las manchas era lo que le daba el valor al cuadro y no tanto el hecho de que hubiera un caballo y el cráneo y las manchas. Sí, todo lo que representaba, ¿no? Estas formas, volúmenes, son muy cercanas a lo que sea la pintura abstracta. O sea, al final de cuentas, siempre hay una representación espacial. O sea, son objetos, son cosas, aunque sean como raras, místicas, como los de Quirico, ¿no? Pero como que no dejaron esta intención o necesidad de representar volumen en favor de representar como el espacio plano del cuadro. Bueno, estaban en el lenguaje de la abstracción y aún así no lo trabajaban. Era como este asunto más de academia. Ándale, sí es cierto. Que siempre tenía como que presente el ser como estudiar y estudiar y estudiar y estudiar la forma y estudiar el color y estudiar la pintura. O sea, era un tema muy, muy académico. Por ejemplo, Diego Rivera, si viviera ahorita no sería pintor, sería artista conceptual o algo así, o sea, de academia, de vanguardia. Sí, seguiría mucho las vanguardias. En aquel tiempo era cubismo, ¿no? Lo que estaba de moda. También se complementa con algunos documentos sobre lo que fue la experiencia que tuvieron Fernando Gamboa y la embajada mexicana durante esos días del golpe de Estado.
cuando pensamos en las obras de Siqueiros, Orozco y Rivera, generalmente las relacionamos con el discurso nacionalista, ¿no? Con esta propuesta indigenista y revolucionaria que para nosotros es tan evidente en todo lo que es el muralismo mexicano. Y a veces nos quedamos con la idea de que eso es lo importante en su trabajo. Sin embargo, no podemos olvidar que no solamente su trabajo tiene una carga política, que es evidente que la tiene y es muy importante, pero también es importante entender que son grandes artistas porque tenían un gran manejo de la propia técnica. Desarrollaron un lenguaje diferente al lenguaje que a nivel mundial se entendía en la plástica de principios del siglo XX. Adaptaron perfectamente las vanguardias artísticas mundiales y eso permitió que se generara no solamente una ideología, sino un arte plástico, un arte visual que era diferente al que se realizaba en todo el mundo. En estas imágenes que ahorita están viendo ustedes, lo que pueden ver es ese trabajo indigenista, es ese trabajo que tiene, pues, claro que la carga de la revolución y un gran contenido social, pero hay unos elementos importantes. Observen, por ejemplo, las gradaciones o las distintas calidades de grises que hay aquí. Generalmente en la tinta china, el trabajo que se realiza para hacer escalas de grises se hace mediante pues tintas que se conocen como aguadas, es decir, se coloca una gota de tinta china y después se coloca con un poco de agua para que se puedan hacer distintas gradaciones. Vamos a ver un ejemplo. Esta, por ejemplo, sería una imagen creada con tinta china y aquí abajo voy a poner lo que sería la forma en la que se generan las distintas gradaciones. Tengo una mancha gráfica de un tono que sería un tono muy oscuro. Si yo le agrego un poco de agua a esta mancha gráfica, lo que voy a tener va a ser un tono un poco más diluido. Aquí, por ejemplo, tengo mi godete, le pongo un poco más de agua y luego tengo un tono ligeramente más diluido. Si yo le agrego más agua, aquí tengo más agua, un poco más todavía, y entonces voy a tener un tono más diluido, y de esta manera es como nosotros vamos a poder ir generando distintas gradaciones, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ahora le agrego solamente el agua, que con la poca tinta que ha cargado mi pincel se ha hecho ligeramente gris y ya tengo las gradaciones de tinta. Por ejemplo, este pues es un dibujo rápido de una vela, y si yo quisiera darle distintas calidades o sombreados, basta con que identifique aquellas zonas en donde debe de ir una línea ligeramente más oscura, y utilizando las gradaciones de la tinta china que estoy utilizando, le pueda ya yo dar los efectos. Por ejemplo, aquí hay algunas pequeñas gotas de cera que pues suponemos caen alrededor de la vela, y aquí voy a poner pues el fondo, que sería un fondo más oscuro. Bien, si se dan cuenta, lo que he hecho es generar distintas gradaciones. Tengo gradaciones diferentes, pero estas gradaciones o grados diferentes de grises los he generado pues al diluir la tinta de forma específica. Ahora, recuerden esta imagen de Siqueiros. Vean el humo, cómo es muy diferente a esto que se hace aquí. No hay límites. Aquí tengo un límite entre un gris y otro gris. ¿Qué es lo que hace Siqueiros? Y esto es lo importante de su trabajo, porque nos demuestra que él no solamente se preocupaba por representar imágenes tal y cual se las imaginaba, sino que también experimentaba con la técnica. Trataba de inventar nuevas formas de utilizar la tinta china. No se conformaba con la forma tradicional, sino que hacía algunas otras cosas. Por ejemplo, esto se utiliza y se conoce como técnica de aguada. Lo que se hace es que se carga muy bien el pincel, aquí ya está, una gota cayó, y después se deja sobre el papel. Esto lo que nos va a dar como resultado es una imagen muy diluida,
una tinta muy gris. Y hasta aquí sería el trabajo tradicional de la tinta china. Pero en el caso de Orozco, lo que hace es que sobre esta técnica de aguada coloca de nuevo otra tinta. Y así estamos teniendo efectos diferentes. No son los efectos tradicionales de la tinta china que tiene sus gradaciones puntuales, un tono oscuro, un tono gris, un tono más claro, sino que va delimitando la forma con, sin hacer las pinceladas directas. Y algo que también es posible entender es que a veces, aquí estoy moviendo la hoja y vean cómo mediante el trabajo de la hoja, sin el trabajo del pincel, estoy tratando de generar un contorno. Esto ayuda a que se puedan tener distintas gradaciones y que se puedan tener efectos que son muy difíciles de lograr con un pincel y que solamente se logran dejando, pues, ahora podemos decirlo, libre a la tinta. Y de esta manera es como Orozco no solamente nos demuestra que era un excelente ideólogo, sino que también era un excelente dibujante. Algo que también podemos observar en el trabajo de Orozco es la reflexión acerca de la composición en estos dibujos que él realiza. Una composición es la manera en la que un artista va dibujando cada cosa de su dibujo o de su cuadro para que nos llame más la atención. Hay muchas formas en las cuales un buen uso de la composición va a lograr que nos llame la atención una imagen. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que mi imagen o que mi dibujo sea un dibujo que genere en el espectador, pues no mucho, una tranquilidad, lo que se hace es que se pone siempre de manera horizontal o vertical. Imaginémonos aquí una botellita y una manzana. Esto es una composición muy sencilla, pero los mismos objetos los podemos colocar de otra manera para generar en el espectador otras emociones. Si yo lo que quiero es que el espectador se sienta mucho más animado, lo que hago es cambiar, por ejemplo, los objetos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí pongo la botella, si al frente pongo la manzana y si pongo la mesa más arriba? Esto lo que va a hacer es que va a llamar mucho más la atención a esta zona donde tenemos más objetos y por lo tanto vamos a tener una especie de recorrido de la vista de la zona blanca donde no hay cosas hacia la zona donde hay objetos. A esto se le llama lectura del cuadro. ¿Qué es lo que hace Orozco? Orozco utiliza una técnica que es una técnica muy utilizada en el expresionismo y es el uso de las diagonales. Observen esta imagen. Vean cómo el personaje que se encuentra colgado nos llama mucho la atención y nos genera hasta cierto punto una inquietud. Porque lo que hace Orozco es que pone un elemento, que sería este elemento, el personaje que está colgado, y luego pone una línea diagonal. Esta línea diagonal nos genera cierta inquietud, hace que para nosotros sea muy forzada la lectura, desde este punto hacia este punto. Por lo tanto, obliga a que nuestra lectura de la imagen se venga en esta zona, que es la zona en la cual Orozco quiere comentarnos algo. Eso es muy importante y Orozco lo logra hacer. Por eso es que muchas veces en las imágenes del muralismo mexicano, en los dibujos de estos grandes artistas, vamos a encontrar que pareciera que no sabían dibujar los objetos, pero no es porque no supieran dibujar, sino es porque están tratando de generar inquietud en el espectador. Por ejemplo, si dibujo una casa y la dibujo con líneas diagonales, esto va a generar mucho mayor expectativa en el espectador. Pongamos que aquí dibujo un árbol, que si yo dibujo una casa
con la composición tradicional, que es una composición en la cual tengo, por ejemplo, aquí una casa y aquí tengo un árbol. Vean cómo este tipo de composiciones se repite muchísimo en muchas de las obras en las que vamos a encontrar realizadas por Orozco, por Rivera y por Siqueiros. No es que no supieran dibujar, no es que no pudieran hacer líneas rectas, es que están tratando de llamar nuestra atención, están tratando de generar imágenes que nos sean mucho más inquietantes que las imágenes generadas con composiciones tradicionales.